hermoso evangelio para la mañana de hoy y comienzo elevando mi oración al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de ser transformados y transformadas por esta poderosa palabra que hoy hemos escuchado y que nos invita a la santa alegría que produce la verdadera conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pónganse cómodos en sus hogares, a los que estamos aquí acompañando pueden sentarse, a las personas que me acompañan, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Hoy he sido bendecida por tener personas que están visitando San Lucas por algún tipo de necesidad, así que le pedimos al Señor que también ponga su mirada misericordiosa sobre sus condiciones, especialmente por nuestra hermana Margarita que nos acompaña hoy y por tu hijo Roberto. Pero ya hemos escuchado 2 de 3 parábolas hermosas que están contenidas en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas Evangelista, evangelio que es conocido como el Evangelio de la Misericordia. Y precisamente porque nos muestra eso, la amorosa misericordia de Dios que es derramada sobre todos los seres humanos. Nadie es excluido. Pensando, ¿verdad?, en esas personas que a veces se descarrilan del camino por sus decisiones y nosotros pensamos que Dios no las va a abrazar, que Dios no las mira, que Dios no las contempla. Al contrario, Dios tiene una mirada misericordiosa también para ellos y los conduce hacia el camino de la salvación. Y la parábola que son 3 parábolas, la que hoy no hemos compartido es la del hijo pródigo y yo les invito a que cuando lleguen a sus hogares busquen esa parábola porque es hermosa, que es la que completa este 3 ciclos de 3 parábolas que son conocidas como el corazón del Evangelio de Lucas. Muchas veces nosotros convertimos la vida cristiana en algo triste, en algo penoso. Y creo que en gran medida es culpa de nosotros, los ministros ordenados y los pastores de las iglesias, porque en lugar de animar al pueblo de Dios y hablarle, especialmente esas personas que están buscando tener un encuentro con el Señor, o renovar ese encuentro porque lo tuvieron y por alguna razón lo han dejado, en lugar de animarlos, ¿verdad?, y de hablarles de ese perdón misericordioso de Dios, ¿qué hacemos? Los señalamos, los juzgamos como si fuéramos dioses, ¿verdad? En ocasiones los marginamos por sus faltas, por sus pecados y hasta tristemente los condenamos. Olvidamos que en todos y todas nosotros y nosotras está la posibilidad de caer en tentación y de hacer el mal también. No somos perfectos, ¿verdad? Dios, cuando nos invita a ser santos porque Él es santo, no nos invita a ser perfectos porque solamente perfecto es ¿quién? Es Dios. Sin embargo, nos invita, y en estos días recientes hemos celebrado el Día de Todos los Santos, a que seamos santos porque Él es 3 veces santo. Gran reto que tenemos como cristianos en esta vida, ¿verdad? Así que en ese sentido, cuando juzgamos a los demás, criticamos a los demás, y fíjate lo que decía hoy el apóstol Pablo, ¿por qué criticas a tu hermano? Hay veces que criticamos la paja del hermano y no miramos ¿qué? La viga que tenemos en nuestra vida, nuestros ojos, ¿verdad? Así que en ese sentido a veces actuamos como los fariseos. Nos volvemos intolerantes y tristes lo hacemos en el nombre de Dios, que es la tristeza que nos da a todos, ¿verdad? Exigiéndole muchas veces a los demás lo que nosotros mismos no hacemos, lo que no somos capaces de hacer. Y en ocasiones nos creemos que somos perfectos y con derecho a juzgar a los demás. Y hoy la lectura de Pablo nos invitaba a eso, a no criticar a los demás, porque en algún día dice su palabra, todos y todas hemos de comparecer ante ese tribunal de Dios, que es el único que nos puede juzgar, es el único. Así que uno piensa, si Dios ha sido misericordioso con nosotros, ponte un momento a pensar toda la misericordia que Dios ha derramado sobre tu vida. Porque no somos santos ni perfectos, hemos cometido muchos errores por decisiones, por acciones, por cosas que hemos dejado de hacer, que lo vamos a confesar ahorita dentro de un momento. Y con nuestra vida ¿verdad? Él ha sido muy misericordioso con nuestra vida, con nosotros. Y nosotros deberíamos entonces testimoniarlo a Él como un Dios que no es vengativo, un Dios amoroso, que no es un Dios cruel, que es un Dios que no anda por ahí a la casa de la gente que está allá arriba mirando desde una distancia lejana. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el comportamiento incorrecto? Para dejar caer sobre nosotros su ira, su cólera, su crueldad. Eso es fabricar una imagen falsa de Dios. Si hemos recibido esa misericordia, ¿por qué no testimoniarlo? Tenemos que hablarle a la gente de las experiencias hermosas que hemos tenido de un Dios que es misericordia. Así que debemos darlo a conocer, no como un Dios lejano, sino como un Dios que lejos de humillarnos por nuestros pecados, si regresamos a Él, a sus caminos, arrepentidos, Él va a rehabilitar
nos va a regenerar no tan solo la condición humana, sino nos devolverá la categoría de hijos e hijas de Dios. Mira qué hermosura. Nos vuelve a llamar hijos. Ya dijo, ya no son mis amigos, somos sus hijos e hijas amadas. Acabamos de escuchar cuál era la actitud de los fariseos y los escribas y de esos líderes religiosos, quienes constantemente se pasaban murmurando, criticando a Jesús, buscando siempre hacerlo caer en trampa y buscando las cosas que Jesús hacía para señalarlas. Nunca se alegraron por las cosas que Jesús hizo. Y hasta se referían a él, mira, ese es el que convida a los pecadores. Mira, el más que se junta con los que pecan, los invita a comer, los invita a beber. Esa es la actitud de los fariseos. Sin embargo, Jesús nunca, a través de su historia en la tierra, nunca despreció a la clase marginada, esa clase que era marginada por ellos, porque eran pecadores, porque eran prostitutas, porque eran pobres, porque eran niños, porque eran mujeres, porque estaban enfermos. Esa era la clase marginada en aquellos tiempos. Las viudas, los pobres y los pecadores, ¿verdad? Al contrario, Jesús, a eso fue a lo que Jesús se los acercó y se hizo su amigo. Recordemos muchos pasajes como el de Zaqueo, como es que Zaqueo baja del árbol, ¿verdad? Para tener ese encuentro con Jesús. Y muchos de los apóstoles, que eran hombres como tú y como yo, dejaron todo y siguieron a Jesús. Después de haber visto ese amor tan misericordioso de Jesús. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos que nosotros proclamar y compartir con la gente. Y ciertamente esa actitud de Jesús que hacía escandalizaba hasta los huesos a esos fariseos. Y mientras los fariseos creían que había gozo en el cielo cuando un pecador era destruido, Jesús creía todo lo contrario. Firmemente afirmaba que hay como dice su palabra hoy, hay gran alegría en el cielo cuando un pecador se convierte y vuelve a Dios. Hay fiesta en el cielo cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y reconocemos que cometemos falta y estamos dispuestos otra vez a regresar a esa comunión con Dios. Y Jesús, magistralmente, como el gran maestro que era, para darle una gran enseñanza a esos fariseos sobre esa verdad profunda, usa esas 3 parábolas, de las cuales hoy escuchamos solamente 2. La oveja perdida, ¿verdad? Y la alegría que experimentó ese pastor cuando encontró la ovejita que se le había extraviado. Y esa mujer que pierde la moneda. Tenía 10, perdió una, pero también hizo todo lo posible por conseguir esa moneda. Y la alegría que produjo en ella, que invita a sus amigas, a sus vecinas, para compartir la alegría de haber encontrado esa moneda. Y afirma el relato, ¿verdad?, que ambos, y vuelvo y se lo repito, tanto el pastor como la mujer, al encontrar lo que estaba perdido, reunieron a sus amistades, a sus vecinos, a todo el que pudieron, y lo invitaron para compartir esa alegría con ellos y ellas. Y posiblemente ese alboroto de encontrar la oveja perdida o de encontrar la moneda, posiblemente te dice, ¿pero qué le pasa? ¿Eso es como ilógico? No, no es ilógico, porque a veces pensamos que abandonar las 29 ovejas por irse detrás de una no es algo lógico. Sin embargo, es un gesto que nos demuestra que Dios no tan solo se preocupa por cada uno de sus hijos, ¿verdad?, que se apartan del camino, sino que hace todo lo que sea necesario para buscarnos y ofrecernos su perdón. Y va a utilizar los medios que sean. A veces que es un himno que hemos escuchado, a veces una predicación, la lectura de la palabra, un hermano que se nos acerca. Dios va a utilizar los medios que sean para tratar de acercarse a ti, encontrarte y compartir palabra de bendición contigo a través de ese hermano y mostrarnos a través de esa persona o de esa lectura que hacemos o de un himno que escuchamos su amor por cada uno de nosotros. Y cuando Jesús usa esta parábola del pastor que busca la oveja perdida, es importante, ¿verdad?, saber que Jesús siempre utilizaba experiencias de la vida cotidiana del pueblo. Y Jesús conocía lo dedicado que eran los pastores en aquel tiempo, porque no era fácil. Había mucho terreno pedregoso. No era fácil llevar a las ovejas a alimentarse, eran riesgosos porque habían hasta lobos, animales que los podían, ¿verdad?, matar en el camino. Y los pastos eran escasos para alimentarlos. Y sin embargo, ese pastor, cuando llega la hora de la noche, que regresa todas esas ovejas a su corral, que las cuenta una a una, creo que hasta por su nombre, porque le pone nombre a cada una, es que se da cuenta que le falta una. Y es capaz de regresar a la ruta tan larga que había recorrido en la mañana para irse detrás de esa ovejita que se le extravió. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Se la echa en los hombros y carga con ella de regreso al corral, feliz de haber encontrado esa ovejita que se perdió. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida
también hemos estado al borde de un precipicio, como esa ovejita. Hemos estado al borde de un barranco, e inclusive hemos rodado hasta caer bien abajo por nuestras malas decisiones en la vida. A veces nuestra juventud nos hace cometer errores, eso es correcto. Y aún conociendo a Dios, la tentación de las cosas del mundo nos pueden hacer caer todavía en estos tiempos. No nos creamos seguros, tenemos que buscar esa seguridad en Cristo Jesús, que es el que nos da la fuerza a través del Espíritu Santo para vencer la tentación. Así que no critiquemos al que le pasa eso, porque nosotros en algún momento de nuestra vida hemos caído, ¿verdad? Y el único que nos ha levantado de esa caída, ¿quién es? Jesucristo con su amor. Vamos a dejarnos abrazar por ese amor de Jesús, ¿verdad? Y nos toma en sus brazos, miren, no nos regaña. Y me encanta la parábola que nos leímos hoy, que es la del hijo pródigo, porque ese padre no criticó al hijo por haber gastado el dinero, no le peleó, no le cuestionó, simplemente ¿qué hizo? Lo recibió con los brazos abiertos, y así nos recibe Jesús, ¿verdad? Amorosamente nos regresa otra vez al camino de la salvación. Y no tengo la menor duda de que Dios ama intensamente a los que nunca se han descarrilado. No estoy diciendo eso. Entonces la gente va a decir, pues yo me voy a descarrilar para sentir el amor de Dios. No, Dios nos ama a todos y sé que ama intensamente a los que nunca se han descarrilado. Pero tampoco tengo la menor duda de que Él tiene un corazón grandísimo, bondadoso y con un enorme gozo recibe al que andaba perdido y ha recuperado su camino. Y la segunda imagen que se usa hoy, que es la de la mujer, que experimenta esa alegría cuando encuentra, ¿verdad?, esa moneda perdida. Recordemos que una moneda en aquellos tiempos era el fruto del trabajo de un día completo, que te debió haber costado sacrificio tener esa moneda. Y cómo es que ella, cuando la pierde con esa tenacidad, baje la casa, limpia. Recordemos que posiblemente en aquellos tiempos los pisos eran de tierra y no era tan fácil encontrar una moneda perdida. Y con esa tenacidad, ¿verdad?, que ella busca la moneda perdida. Posiblemente hasta Jesús presenció algo parecido cuando era niño, en esas casitas pobres, ¿verdad? Y quizás guarda esa experiencia aquí, por eso la trae en su parábola. Y no debió haber sido nada fácil para esa mujer encontrarla. Y para una familia pobre, perder una moneda, ¿qué significa? O sea, nosotros hoy día, tan cara que está la vida, se nos pierde un billetito hasta de $5, ¿verdad? Que nos cuesta porque la vida está cara. Los artículos han subido de precio y nos cuesta cuando se nos pierde el dinero por algún motivo. Causa desequilibrio en cualquier hogar, ¿verdad? Ya que una moneda en aquel tiempo era la paga de un día de trabajo. Pero cuando esa mujer la encuentra, ¿verdad? Me encanta mucho cuando dice, cuando la tiene en sus manos, siente esa inmensa alegría y la comparte. Y es lo que tenemos que hacer, compartir la alegría de sabernos perdonados, de saber que hay un Dios amoroso y que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para ofrecernos el camino de la salvación. Esa alegría hay que compartirla y saber que nos perdona todos los días. Todos los días hacemos el Padre Nuestro y pedimos perdón por los pecados y tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Así que en esa ovejita perdida, en esa moneda extraviada, estamos nosotros representados, tú y yo, y los que me están escuchando. El pastor que nos ha encontrado es Jesús, quien todos los días nos envía voces de llamadas para traernos otra vez al camino. Nos llama en medio de esas inquietudes de la vida cotidiana que nos quitan la paz, en medio de las angustias, en medio de la enfermedad, en medio de ese fracaso que todos hemos experimentado alguna vez en la vida y que a veces nos tiene al borde del precipicio. Y Él no se resigna a perdernos, no se resigna, hermano que me escucha. Por eso nos busca con insistencia, nos perdona con amor y siente una gran alegría inmensa cuando dejamos la vida de pecado para regresar a una vida de conversión verdadera. Así que, ¿cuál es el aprendizaje hoy de estas dos parábolas? ¿Qué aprendemos? En primer lugar, tenemos que aprender que tenemos necesidad de transformar esas actitudes hacia quienes se han desviado del camino de Dios, a que no los juzguemos. Cuando usted sabe que alguien se ha extraviado de los caminos del Señor, no los juzguemos, porque el único que nos puede juzgar se llama Dios, ¿verdad? Y es misericordioso. Si la lógica de Dios en relación con las personas que se pierdan es de un amor, es misericordia, es de perdón, es de acogida, entonces tú y yo, si decimos que somos cristianos, tenemos que tener la actitud de Dios, de Jesús, ¿verdad? Y tratar de imitar a Jesús, ¿verdad? Hacia los que se han apartado del camino.
Y esa no es la lógica que impera en nuestros tiempos. Basta con mirar las redes sociales hoy día, ¿verdad? La violencia en este país y en todo el mundo ha aumentado. ¿Y qué nosotros decimos? Ay, que lo pongan, que lo maten, que lo lleven, ¿verdad? Y como si aplicáramos otra vez la ley del talión, lo que existía antes, ojo por ojo, diente por diente. Oye, ¿y qué tal si nosotros pensamos si ese que cometió esa violación, ese crimen, y si es nuestro hijo? ¿Y si es nuestro padre? ¿Y si es nuestro hermano? Yo estoy segura que pensaríamos distinto, por eso no podemos pensar en la pena de muerte como la alternativa para terminar con el crimen. Vamos a buscar la manera de rehabilitar esos seres humanos, porque el que está mirando va a aprender que hay posibilidad, es posible rehabilitarse en la vida cuando nosotros le damos el corazón al Señor. Así que, en segundo lugar, ¿qué nos enseña? Y es la mejor noticia que hoy podemos compartir, y te invito a compartirla con los demás. Cristo sigue sanando. Sigue perdonando, sigue sanando enfermos, sigue perdonando a todos los que estamos enfermos, y me incluyo también por el pecado, y sigue buscando con insistencia a los que se han perdido en el camino, porque no quiere la muerte del pecador, no quiere que ninguno se pierda, sino que cada uno de nosotros tenga vida y vida en abundancia, la verdadera vida. De tal modo, amado y amada que me estás escuchando, si tú sientes aún la necesidad de esa conversión, déjate encontrar por Jesús. Déjate guiar de regreso nuevamente al rebaño del Cordero de Dios. No te resistas. Él no te va a juzgar, no te va a condenar. Al contrario, te va a conceder una nueva y bendita oportunidad de regresar, de vivir la alegría y ese gozo que experimentamos los que recibimos la gracia de Dios a través del perdón, ese amor sanador. Así que déjate mirar por esa mirada paternal, déjate cargar en los hombros como la ovejita, para que puedas experimentar esa liberación que todo ser humano anhela, de todo lo que te impide entrar en comunión santa con Dios y con su Hijo, y puedas celebrar esa alegría, de poderte sentar también a la mesa, porque Él te invita cada vez que celebramos la Santa Eucaristía, que es la acción de gracias a Dios por excelencia. Y yo te invito, hermano, que no busques la alegría solamente en los placeres del mundo, en los entretenimientos del mundo, porque eso es pasajero. Y cuando se acaban, se acaba la alegría del ser humano. Él te ofrece la alegría verdadera, la eterna, la que no se acaba. Recordemos siempre la afirmación del apóstol Pablo de hoy, que decía, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Así que la vida que Jesús nos ofrece, amado que me estás escuchando, es de una verdadera comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Comunión que se hace posible cuando nos sabemos perdonados, cuando podemos experimentar esa misericordia de Dios. Y yo te invito hoy a que tú sientas ese deseo de buscarle para que experimente la alegría del perdón sanador de Dios y de ese abrazo sanador. Que así nos ayude, Dios, se lo suplicamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que